¿Por qué se está perdiendo el liderazgo y el servicio del varón, tanto en la iglesia como en el hogar? Ven, acompáñanos en esta charla en Corazones Abiertos y descubramos juntas y juntos este tema. Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida aquí en este programa Corazones Abiertos a todos los que nos escuchan. Les saludamos con mucho gusto, Lore Trujillo, Xochitl Varillas y Reina León. Bueno, y aquí estamos en esta charla, en el tema que dije en la introducción, y vamos a platicar un poco sobre esto, ¿no? Realmente, hemos visto la necesidad que hay en las iglesias y realmente, y vamos a hablar así que hemos visto a nivel general, podemos decir lo que podemos ver tanto en nuestra iglesia como en las demás congregaciones y en lo que hemos podido platicar así con otras personas, el por qué se está perdiendo mucho el que varón tome esos cargos de liderazgo, tanto como ser líder o como tomar un ministerio para servir en la obra del Señor, porque eso se viene dando mucho, ¿sí? Entonces vamos a hablar de este tema y no sé si antes de que andemos, ¿alguien quiere opinar aquí entre más? ¿Soch o Reina? Sí, yo he visto en muchas iglesias que la mujer siempre es la que está sirviendo un poco más. Que, por ejemplo, si hay un evento, casi siempre lo organiza el grupo de mujeres. Si hay que estar en la cocina, el grupo de mujeres. Si hay que enseñar a los niños, grupo de mujeres, las maestras. Entonces se pregunta uno, bueno, ¿y los hombres? No quiere decir que no todos los hombres sirvan, pero ¿dónde están la mayoría de los hombres? Son los que deben de estar al frente. ¿Qué le está pasando a los hombres, no? ¿Dónde están quedando? Sí, cuando estábamos preparando para grabar aquí el programa, estábamos hablando así sobre el tema y todo, estábamos comentando aquí. Entonces, hay algo muy importante que dijo Reina, que trató Reina. Muchas veces el varón pone pretexto, ¿no? El trabajo, ¿no? Que porque trabajo, llego cansado, o ya llego hasta las 7, 8 de la noche, y esos pretextos son como para decir, pues no, ya no puedo dar un servicio, ya no puedo servir en mi iglesia, pero hay algo muy importante que ella dijo, a ver, Reina. Claro que, o sea, te pones a pensar cuando ponen de pretexto eso de que no, es que no me da el tiempo o es un compromiso, pero ¿qué pasaría si en nuestra iglesia nos pagaran por hacerlo? ¿Lo haríamos? Sí. Claro que estarían sí. dispuestos, no, yo voy. Ajá. Entonces pelearían, yo creo, O sea, por servir. Allá harían fila todos, o sea, diciendo, no, sí lo necesito. Pero, o sea, ahí es donde se ve que en el trabajo pues tenemos que ir cansados, tenemos que ir lloviendo, o si te duele la cabeza, o sea, otras cosas, pero vamos, es un compromiso. O sea, ¿y por qué para un servicio no? O sea, ¿qué le está pasando a los hombres que no quieren esa responsabilidad, ese compromiso, esa entrega al servicio de la iglesia? Sí, este es un tema que realmente no podemos decir, ay, es que textualmente lo dice la Biblia, donde habla de la falta de liderazgo. No, porque si leemos toda la escritura habla precisamente del liderazgo del varón, o sea, de que el varón va enfrente en todo, en tanto el servicio del Señor, en tanto de que ellos son los que tienen que enseñar la escritura en su casa, ¿no? Que van enfrente en todo. Y si vemos la historia de la escritura, Dios llamó a varones. ¿Habían mujeres? Claro que sí. Y eso no es de no reconocerla, sí, pero siempre Dios llamaba a varones y eso es lo más importante aquí. Entonces, vemos realmente que no vamos a encontrar así un texto bíblico de que hable de la falta de liderazgo del varón, no, pero realmente todo se da en la caída. ¿De dónde se originó todo esto? O se podría decir que se va perdiendo, se va mermando, es por la caída, por el pecado. Y ya desde ahí, esto lo hemos hablado anteriormente, de todos los temas anteriores, lo hemos hablado de que el varón tiene que ser líder, el varón es el llamado y todo. Y vamos a la raíz, vamos al origen, en el huerto del Edén, que Dios llamó a Adán,
y desde ahí. Pero ya desde ahí empezó a perder el hombre su liderazgo. Desde el momento en que Dios le reclama a Adán lo que pasó en el huerto del Edén por causa de Eva, pero a él es el que le reclama a Dios, desde ese momento se empieza a perder el liderazgo. Entonces hay ¿cómo podría decir? Un juego ahí que podríamos decir de poder, que la mujer quiere dominar al varón, la mujer quiere tomar esos papeles del varón y de ser líder, de tomar, ¿no?, el orden, pero sabemos que ese no es el orden de Dios. Entonces se da hoy en día eso, desde la caída del pecado hasta hoy. Y si vemos en la historia de la Escritura y si vemos en la historia también de la iglesia, del cristianismo, en la historia lo podemos ver universal, se va perdiendo el liderazgo del varón. Pero hace rato estábamos hablando porque Xochitl me preguntaba, ¿y a qué se deberá eso? Entonces yo le decía, bueno, se está perdiendo porque falta el compromiso de los varones. Y lo que yo he podido ver y mirar es que hoy en día la iglesia se está llenando de varones quizás simpatizantes y no verdaderamente con una conversión, que no han nacido de nuevo. Eso es lo que falta muchas veces. Entonces, yo es lo que yo le decía a Xochitl, eso es lo que yo puedo ver, pues. ¿Por qué falta el compromiso de que el varón se levante a trabajar? ¿Por qué falta eso? Porque no hay una verdadera conversión en algunos varones. ¿O tú qué opinas? Sí, porque cuando realmente uno conoce a Cristo, yo creo que lo primero que viene es el deseo de llevar su palabra a personas que no lo conocen, de servir en iglesia, de ver en cuál es mi don y utilizarlo y servir de esa manera. Entonces tú dices, bueno, esos hombres que no sirven entonces no han sido llamados realmente, o fueron llamados y el mismo mundo, el mismo pecado hace que vaya quitando ese deseo, porque también pasa que los problemas tal vez en el hogar, con esposa, con los hijos, en el trabajo, o el simple deseo de preferir las cosas materiales, el dinero, hace que se te vaya llenando tu mente o tu corazón de darle prioridad a esas cosas, de solucionar tus problemas, de las cosas materiales, y dejar a un lado realmente lo que en verdad importa, servir. Entonces decimos, prefiero trabajar 10 o 12 horas porque ni siquiera trabajan las 8, a veces trabajan más. Y no dar ese tiempo realmente al servicio, a comprometerme a ser maestro de jóvenes, por ejemplo, a ser maestro de otros varones. ¿Por qué? Porque requiere que en la semana tú tengas que estudiar tu Biblia, requiere que tengas que leer otros libros. Entonces dicen, no, pues esto me va a quitar tiempo. Y prefiero mejor trabajar 2, 3 horas más para ganar más que realmente servir, ¿no? Sí, o sea, y pueden ver también que uno de los factores, o que dicen también el pretexto que ponen, es que es por pena, que no es mi don, o que, ay, no me va a salir, o cosas así, o sea, pero es que todas y todos tenemos ese temor alguna vez. O sea, nosotras teníamos el miedo de estar grabando aquí porque, o sea, nadie nace con esta facilidad de estar hablando y diciéndole a las personas y que ellas te entiendan. Sí, eso me recuerda cuando Dios llamó a Moisés, ¿no? Que no quería. Y él ponía el pretexto de que él no tenía esa facilidad de habla. Pero sin embargo lo hizo. Tal vez Dios dijo, te voy a poner a tu hermano Aarón, pero lo hizo. Entonces, a veces no hay que ponerse el pretexto sino hacerlo. Y también ves la humildad y la obediencia de Moisés al decir, sí, realmente es una palabra de Dios que me está diciendo que yo debería de tomar ese liderazgo. Cosa que, o sea, ya sea por el corazón duro de los varones en este tiempo, que no lo ven así, que le dicen, no, toma este liderazgo, y lo ven así como de que, no, Dios no, quizás quisieran que viniera Dios en persona y le dijeran, sabes que tómate este liderazgo ya de plano, pero no lo ven así, lo ven como de, no tengo tiempo. Más adelante. Más adelante, ya cuando esté jubilado o ya cuando tenga tiempo, ya, ay, Dios me va a ir llamando. No, ¿sabes lo que siempre he escuchado?
es que no estoy muy preparado para hacerlo, o no sé mucho de la Biblia. El estar en el servicio, el ofrecer un estudio bíblico, el ofrecer la palabra o cosas así, te va ayudando a que vayas estudiando, y de ahí es donde, Preparándote más. así es, donde vas viendo y te vas nutriendo tú mismo y te va dando más opciones para aprender más, no quedándote en tu casa, porque claramente si nos quedamos en nuestra casa no hacemos nada. Y sabes que siento que debería de darles pena a los varones ver que las mujeres sirvan o sus esposas sirvan y ellos no. Porque la mujer a veces no está tan preparada o no, o tiene pena y lo hace. Y ellos sentados viendo cómo su mujer trabaja, cómo su mujer sirve, pero ellos no les, les debería motivar. Bueno, es por primero porque es la costumbre, ¿no? O sea, ya se ha dado, o sea, dicen que las costumbres se vuelven leyes, ¿no? Y como siempre se ha dicho, y se dijo, pues, y se ha malentendido en esa cuestión de que en la iglesia, o sea, las mujeres son para eso, para la iglesia, para llevar a los hijos a la iglesia, o sea, ellas son buenas para eso, ¿no? Pero si conocieran realmente lo que Dios demanda, o sea, fuera otra cosa, ellos tomarían el lugar, ellos tomarían ese liderazgo. Y también, desgraciadamente, se ha metido mucho el materialismo, lo que se hablaba hace rato, o sea, en la iglesia, el mundo se está metiendo en la iglesia y es lo que no debemos de permitir. Por eso se tiene que enseñar a las nuevas generaciones. Hoy en día, nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos como matrimonio. Y entonces, porque lo estamos preparando para el futuro, porque si tenemos hijos varones, o sea, es responsabilidad de los padres, de la figura paterna, remarcar esa autoridad y remarcar ese liderazgo. Pero te imaginas, yo tengo un hijo varón y suponiendo, ¿no? que mi esposo fuera y dijera, no, él tiene un hijo, tenemos un hijo varón, pero si él nada más ve que mamá es la que lleva a la iglesia, que mamá es la que me lee la Biblia, que mamá es la que va a las reuniones, que mamá, o sea, nada más mamá y papá, ¿dónde está? Entonces no se le está enseñando ese valor, no se le está enseñando ese liderazgo a esos niños desde chiquitito. Y ellos ven, o sea, ellos aprenden a ver. Entonces cuando llega el tiempo y la etapa en que ya el papá le quiere exigir al hijo, oye, tienes que ir a la iglesia, o que se está descarriando, ¿y qué te pasa? Ya no tiene autoridad espiritual. Podrá tener la autoridad moral porque es buen padre, pues, o sea, es buen padre, está en casa, sí, pero no tiene la autoridad moral para decir, perdón, espiritual para decirle a su hijo, ¿por qué estás faltando a la iglesia? Tienes que ir, porque el hijo, o sea, nada más con la mirada le va a decir todo, va a decir, ¿y tú qué? O sea, tú no me has enseñado. Entonces, se tiene que enseñar. Entonces, es responsabilidad de la iglesia local enseñar liderazgo a los varones, enseñar liderazgo a las nuevas generaciones, desde los niños a los adolescentes y los jóvenes. Es muy importante que se le enseñe eso. Ahorita dijiste algo que me llamó la atención mucho, el que digan que el que llevemos a los niños a la iglesia es más de mujeres. No sé si entra en su cabeza el machismo, no sé, porque se supone que ellos tienen que ser la parte fuerte o que no se quebranto, cosas así. Pero se supone que tenemos que tener un corazón quebrantado, quebrantarnos ante Dios. Obviamente los hombres son bueno, los hombres son hombres y siempre van a tener ese carácter fuerte. Pero ahí es donde Lore dijo que es donde los hijos los van a ver. Podré ser un hombre muy fuerte, sí, pero con un corazón quebrantado ante Dios, con un corazón que alaba a Dios, que danza delante de Él. Vámonos a la escritura cuando David y todas esas personas, o sea, esos que luchaban con Él, son personas sanguinarias, personas que, o sea, vieron muchas cosas y mataban gente con sus manos, o sea, eran hombres realmente y cómo danzaban todos juntos, llegando de la batalla, alabando a Dios con el arca, cómo la llevaban. O sea, no había eso.
sí eran hombres fuertes, hombres que se dedicaban a tener más territorio o a eliminar todas esas descendencias de Canaán, pero como ellos, cuando Dios le daba la victoria, se quebrantaban y todos los varones danzaban junto con David. O sea, no es para decirte que, ay, no, es que me da pena bailar o que me da, no, o sea, es de varones eso. Y o sea, ha de ser como un orgullo que tu hijo te diga, no, es que mi papá lo hacía y yo por eso lo voy a hacer porque me lo inculcó. O ha de ser un orgullo ser un ejemplo para nuestros hijos. Sí, así es. Debería de ser así. Entonces, hoy en día pasa eso. Igual comentábamos hace rato, antes de empezar, que también depende mucho de la mujer que tanto impulses tú a tu varón, ¿no? A que tome ese lugar. No quizás de estar ahí como cuchillito de palo, no, sino en qué manera lo vas a impulsar orando por él. Si tú ves que tu varón no se levanta a servir, no toma ese papel de liderazgo, o sea, hay que doblar rodillas y orar. Es una de las maneras, ¿no?, que debemos de impulsar a nuestros varones y que también nosotras debemos de permanecer, porque en la medida que nosotros permanecemos en la iglesia, que no nos alejamos juntos con ellos, sino que vamos ahí hacia adelante, también eso a ellos les ayuda. Sí, porque Claro, sí, es la motivación, o sea, la mujer también tiene esa responsabilidad, ya la habíamos comentado la vez pasada, pero tiene esa responsabilidad de motivar al marido, con oración como dices, pero también podemos atraerlo, invitarlo, o sea, no obligarlo, pero sí ver la manera. O sea, creo que la mujer es muy inteligente y sabe cómo llegar al esposo y decirle, no, o sea, necesitas servir, necesitas apoyar, necesitas estar ahí en la iglesia o comprometerte más, ver la enseñanza para tus hijos. así es. También, aparte de, bueno, benditas sean las mujeres que hacen eso, pero las que no, las que ven que si su esposo no sirve en nada en la iglesia, pues ella tampoco. O que esperan un verdadero cambio primero del esposo para que ellas sirvan. Esa también es otra parte. Y ahí es donde les decimos nosotras que no piensen así. Que si ven que su esposo no quiere servir o que te diga, no sirvas. Es que no es, porque hasta digamos que la idolatría ahí se practica. ¿Qué tienes primero? ¿A tu esposo o a Dios? Si tu esposo te dice no a que sirvas en algo, no le va, o sea, ¿quién está primero? Eso es lo que, ahí es donde nosotras como esposas tenemos igual que tomar eso. Si vemos la necesidad en nuestra iglesia, pues hay que tomarla, hay que hacernos responsables. Si tu esposo no quiere servir, pues que se quede en su casa. Pero bueno, bien atendido, le dejas la comida, todo, y pues tú vas y sirves, porque conforme nosotras vayamos haciendo ese servicio, pues Dios puede tocar su corazón a través de esos servicios que nosotros demos en la iglesia. Sí, y es igual, bueno, vamos de comentario en comentario, que digo, es igual lo estábamos comentando hace rato de que lo ideal es, por ejemplo, o sea, hablábamos de la escuela dominical, que lo ideal es, al menos aquí en la iglesia, en nuestra iglesia local, aquí en el aposento alto, lo ideal es que matrimonios se levantaran a dar clases en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque es muy importante que como pareja, como matrimonio, atiendan un grupo de niños, ya sea adolescentes, jóvenes. ¿Por qué? Porque es muy importante enseñar desde ahí la figura paterna, la autoridad de un varón, porque es necesario y hace falta. Porque decía Xochitl, cuando viene un niño que viene, por ejemplo, de padres divorciados, ¿no?, y ese niño tiene una necesidad, tal vez a lo mejor en algún tema que vieron o que vieron una cita bíblica, y a lo mejor ese niño
se sensibiliza y se siente triste porque no tiene papá. Entonces, no digo que como mujer, como maestra, no podamos no ministrar a ese niño, hablarle, pero sí es muy importante que él vea una figura paterna y que una figura de hombre le hable, le anime, le diga que no se siente triste, que no se sienta solo. Eso creo que reconfortaría mucho a un niño y cuanto más a un adolescente y a un joven, ¿no? Entonces es muy importante y lo ideal sería eso, que el varón fuera maestro de escuela dominical junto con su esposa. Eso es lo importante, porque ya desde ahí se está enseñando un liderazgo, ya desde ahí se está enseñando una figura, una autoridad. Sí, tan bonito que se ha de ver que las dos personas, o sea, el matrimonio trabaje juntos, que estudien en su casa juntos sobre un tema, que vengan a la iglesia juntos a enseñar sobre un tema, trabajando los dos, el ejemplo tan grande que se le da a los hijos cuando los dos trabajan juntos. ¿No? ¿Qué les pasa a los varones que nada más deben trabajar a las mujeres, no? Trabajen también. También, o sea, ahorita escuchando esto, creo que no se han tomado muy en serio el que Dios va a pedirle cuentas al varón más que a la mujer de su familia, creo. Cuando estén en la presencia del Señor, creo que todavía no se creen eso, el que Dios le va a decir, bueno, tú en qué diste a conocerme en tu familia o qué ejemplo diste de mí. Creo que todavía no se toman muy en serio eso, porque como vemos a Adán, Eva pudo comerse el fruto prohibido, pero al que le pidió cuentas fue Adán, al fin de cuentas. Sí, así es. Entonces, quiero leer un texto bíblico que dice en Éxodo 18:21, cuando Moisés, ¿sí? Pues él era el que atendía al pueblo. Moisés era el que litigaba, la hacía de juez, la hacía de consejero, de todo. Y dice que toda la gente venía con él y era todo el día que estaba ahí. Llega un momento en que Moisés se cansó, ya no podía más. Entonces su suegro, Yetro, le dio un buen consejo. Y, o sea, Dios usó al suegro de Moisés para darle ese consejo. Entonces, en Éxodo 18:21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, ¿sí? O sea, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa muchas veces hoy en día? De que a veces todo el trabajo y toda la responsabilidad recae a veces nada más en el pastor o en los pocos líderes que se han levantado, recae en ellos. Y pueden ver la necesidad los otros varones y nomás no. O sea, nomás no. Pero aquí dice, escoge. Pero hoy en día a veces no hay por dónde escoger realmente. O sea, no hay por dónde escoger. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues esperar a que Dios toque los corazones, a que Dios realmente levante pues una generación. Por eso es que yo siempre creo y pienso que a los niños son esa generación que podemos formar para que en un futuro ellos no se tenga la necesidad de decirle, oye, ¿quieres servir? No, sino que solo ellos digan, quiero servir, en qué puedo servir, en qué ministerio, o sea, en las necesidades que hay en su iglesia local. Eso es muy, muy importante. Pero sí hace falta, la verdad, en la obra del Señor, en cada una de las iglesias locales, y creo que si los que nos están escuchando, creo que han visto también esa necesidad en sus iglesias locales, hace falta. La verdad, hace falta, como dice aquí en Éxodo, varones de virtud, hacen falta varones temerosos de Dios, varones de verdad, dice, y más que nada que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué? Porque la avaricia es querer tener, ¿no? O sea, es querer tener más y más y más. Por eso es que hoy en día también
muchos, la mayoría de los varones no se quieren comprometer con la iglesia, con la obra del Señor, porque como decía Reina en un principio, no hay algo, quizás, vamos a decirlo, un aliciente, ¿no? Sino que prefieren comprometerse del todo en un trabajo, y no está mal, porque el varón está llamado a trabajar y proveer a su casa, eso que ni qué, eso no se está quitando para nada, pero no ponerlo en 100% en el primer lugar en todo, porque si ponemos en primer lugar el trabajo y todas las cosas, o sea, ya estamos cayendo en idolatría, o sea, se está haciendo a Dios a un lado, y eso tampoco es bueno. Entonces, tiene que aborrecer la avaricia en ese aspecto, sino de poner en prioridad las cosas de Dios. Lo que decía, lo que a veces mi esposo comparte en el instituto, bueno, ¿cuánto vale para ti tu familia? O sea, ponle. Tú estás aquí aprendiendo cuando les llaman los varones del instituto, y más cuando están viendo el tema de liderazgo ahí en el instituto, que le dice, tú estás aquí aprendiendo de la palabra, te congregas en una iglesia, recibes la palabra en tu iglesia, tus hijos lo atienden en esa iglesia, ponle un precio. Entonces yo dice, no, pues no tiene precio, así es. Entonces no podemos ponerle un precio al servicio del Señor, sino tenemos que darlo todo. O sea, tenemos que dar hasta nuestra vida entera, si es posible, al servicio de la obra de Dios, porque realmente no tiene precio. O sea, no hay, ¿sí? Entonces, en agradecimiento de lo que Dios nos dio en la obra, en la cruz, creo que es poco. O sea, que hasta poco es dar nuestra vida, porque no hay nada que podamos igualar lo que pagó Cristo en la cruz por nuestros pecados. Entonces, lo único que podemos dar es eso, dar nuestro servicio, dar los dones y talentos que Dios nos dio, pero lo podemos dar en conjunto, en balance con nuestro matrimonio, con nuestros esposos. Entonces, lo ideal es que los varones se levanten, eso es lo ideal. ¿Alguien más tiene que? No, pues invitamos a los varones a que se levanten, a que trabajen, a que no lo piensen. Y si tienen algún temor, pues que oren, pero y lo intenten. Que recuerden bien que el que tengan un servicio en la iglesia es lo que los ayuda a permanecer, los que los ayuda a estar aquí, porque si tienen un compromiso es lo que los va a tener aquí en la iglesia. Eso es lo que nos ayuda a aprender más, a no faltar. A mantenernos fiel. Así es, el servicio a Dios es lo que más nos ayuda. Al no decir no, tengo pena o no sé nada, el no decir. Sí, entonces ya saben los varones que Dios les va a pedir cuenta de todo lo que hagamos aquí. Entonces también les va a pedir cuenta a ellos por su liderazgo, por sus dones, por su responsabilidad. Y sí, y por ejemplo, amiga, tú que nos estás escuchando, ¿verdad? Y si eres cristiana y que tu esposo también, pero que le falta ese empujoncito, ¿no? Para que se levante a servir. Tal vez tú tienes el deseo de servir, porque hay mujeres que tienen deseo de servir, pero el varón muchas veces, a veces las ataja, ¿no? O sea, no quieren que se levanten. Muchas veces por orgullo, porque sí ha pasado. Yo una vez invité a una mujer a servir y me dicen, es que no quiere mi esposo, dice. Digo, bueno, ya no ande más, pero si tú estás ahí, entonces hay que orar, o sea, hay que orar, poner en oración a tu esposo, no desmayar tampoco, ser uno testimonio, uno tiene que ser de testimonio, uno tiene que ser constante, uno tiene que ser con convicción, servir a Dios, como que decía Reina, bueno, en lo que yo pueda servir en mi iglesia, en lo que sea, ya sea en la limpieza, acomodando, limpiando, organizando cualquier cosa de lo que se pueda dar en la iglesia, yo voy a servir, porque en la medida que uno es fiel, como dice la palabra, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá Dios. Entonces, en esa fidelidad, Dios va a avergonzar a tu marido, o se va a amontonar
ascuas sobre su cabeza, no, lo va a avergonzar. Y muchas veces hay varones que al ver que su esposa pues llegan, son constantes, como que sí les da penita y como que eso le dice, no, pues ya yo tengo que ir con ella, ¿no? O sea, no, pues sí, ya vamos a servir. Dios empieza a obrar, pero no tenemos que desistir, así que no desistes. Si tú eres varón y nos estás escuchando, verdaderamente oramos para que sea un varón de virtud, como dice aquí en Éxodo 18:21, un varón temeroso de Dios, un varón que ame la verdad y que esté dispuesto a trabajar. Si tú eres un varón y te congregas, mira alrededor. O sea, nada más ve y párate donde está el pastor y ve la necesidad que hay, porque hay mucha necesidad. Y Dios realmente bendice el llamado del varón, porque para él fue el llamado en esas cuestiones. Y Dios bendice. Y que ojalá todos los varones puedan decir como Josué, y lo podemos leer en Josué 24:15, que dice Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y creo que este tiene que ser el lema de todo varón. Creo que este tiene que ser el lema de todo varón en la casa, de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque cuando el varón va por delante, o sea, ya todo se da en cadenita, o sea, el varón se para enfrente, el varón es el que se congrega, el varón es el que jala a la mujer, todos le siguen, la esposa, los hijos, porque él está haciendo ejemplo, porque él es el que va hacia adelante. O sea, sus hijos lo ven, sus hijos se van a sujetar porque están viendo que papá se está sujetando a Dios. Sus hijos van a amar el servicio porque ve que papá ama el servicio y sirve y le enseña el servicio. O sea, ellos van a ver todas esas cuestiones. Ellas van a ver todas esas cuestiones. Entonces, van a amar estudiar la escritura, van a amar servir a Dios porque lo ven en su papá, porque lo ven en su mamá, juntos como pareja, ¿sí? Tanto el varón como líder y la esposa como ayuda idónea. Eso es lo ideal. ¿Alguien más que quieran aportar en cuanto a esto? Bien, entonces esperamos que esta charla pues le haya servido en lo que comentamos, en lo que dijimos. Realmente oramos de verdad, le pedimos a Dios que lejos de que se vaya perdiendo el liderazgo, sino que los varones vayan tomando su lugar. Todo varón cristiano, de verdad, oramos para que los nuevos creyentes como varones sean convertidos de verdad de corazón, con convicción, y que puedan servir al Señor, ¿sí? Bueno, nos despedimos en esta charla. Lore Trujillo, Xochitl Varillas, Reina León. y les esperamos en la otra charla aquí en Corazones Abiertos. No se les olvide poner sus comentarios, no se les olvide darnos sugerencias de temas, de lo que quisieran que hablaran, compartir, suscríbanse, compartan los audios a sus familias, a sus amigas, a sus hermanas, tías, todos, ¿verdad? Y aquí les esperamos y muchísimas gracias. Hasta luego.